El océano es un lugar que, en su vastedad y belleza, oculta una feroz realidad. Las tormentas en alta mar son impredecibles, mortales y pueden hundir barcos en cuestión de minutos. Aunque el mar puede parecer un paisaje sereno, la verdad es que, bajo su superficie, acechan fuerzas capaces de arrasar con todo a su paso. Cada año, decenas de barcos de pesca son tragados por el océano, víctimas de tormentas repentinas que destruyen embarcaciones, acaban con la vida de valientes pescadores y dejan historias de tragedia que permanecen grabadas en las profundidades del mar. Las tormentas que golpean en alta mar no son como las que experimentamos en tierra firme. Son fenómenos mucho más poderosos, que pueden alcanzar vientos superiores a 120 km por hora, olas de más de 15 metros de altura y lluvias torrenciales que hacen casi imposible la visibilidad. Las condiciones extremas de estos eventos meteorológicos ponen a prueba las habilidades de cualquier tripulación, desafiando sus límites físicos y psicológicos. Pero cuando el mar se enfurece y las tormentas se desatan, incluso los barcos más resistentes pueden ser derribados. En este documental, vamos a explorar algunas de las tormentas más mortales que han hundido barcos de pesca, cobrando vidas y dejando la industria pesquera con cicatrices imborrables. Estos relatos no solo son un testimonio del poder descontrolado del océano, sino también la valentía inquebrantable de aquellos que se adentran en sus aguas en busca de sustento, arriesgando todo a cambio de una vida en el mar. Prepárate para sumergirte en historias de coraje, supervivencia y el peligro constante que acecha en las profundidades de los océanos. Las tormentas en alta mar no son simplemente eventos meteorológicos, son fuerzas devastadoras que pueden arrasar con todo a su paso. A medida que las condiciones en la atmósfera cambian y las presiones se desajustan, el océano, una vez tranquilo y sereno, se transforma en un infierno de viento y agua. Vientos implacables y olas gigantescas comienzan a formarse, haciendo que incluso los barcos más robustos y preparados se vean a merced del mar. Cuando una tormenta se desata en alta mar, el barco de pesca está expuesto a condiciones extremas. Los vientos pueden alcanzar velocidades de hasta 120 km por hora, y en tormentas más intensas, pueden superar los 160 km por hora. Esto genera olas que, en algunos casos, pueden superar los 15 metros de altura, lo que equivale a la altura de un edificio de 5 pisos. Para los pescadores, estas olas no solo son una amenaza, sino un enemigo invisible, ya que las olas gigantes pueden aparecer de repente, con poca o ninguna advertencia, arrastrando barcos y tripulación a un destino incierto. Pero no solo el tamaño de las olas pone en peligro la vida de los pescadores. La fuerza de estas olas es tan colosal que pueden volcar un barco en segundos, sobre todo cuando el barco se encuentra en una posición vulnerable. Las embarcaciones de pesca, aunque diseñadas para resistir el mar, no están preparadas para soportar una tormenta de categoría sin perder estabilidad. Los pescadores deben actuar con rapidez, maniobrar con destreza, mantener la calma mientras el océano los pone a prueba, sabiendo que una sola ola gigante podría ser fatal. Las ráfagas de viento en las tormentas marítimas no solo dificultan la maniobra del barco, sino que también hacen que la visibilidad se reduzca a casi cero. Las lluvias torrenciales pueden caer con tanta fuerza que los sensores y equipos de navegación se vuelven inútiles. A pesar de todo esto, el pescador no tiene opción de refugiarse. El trabajo debe continuar, la pesca no se detiene, y los días en el mar se alargan con la incertidumbre de lo que está por venir. Por si fuera poco, el relámpago y los rayos son comunes durante las tormentas en alta mar. La constante amenaza de ser alcanzado por un rayo agrega otra capa de peligro, pues los barcos de pesca, con su estructura metálica, se convierten en blancos fáciles. Los pescadores, expuestos en su totalidad al cielo, deben enfrentarse a condiciones de visibilidad nula y el temor constante de ser alcanzados por un rayo que podría destrozar la embarcación. Es en estos momentos de caos, cuando el mar y el cielo parecen estar en una guerra abierta, que los pescadores deben superar sus miedos y usar su experiencia para sobrevivir. Las tormentas en alta mar no solo son una prueba de resistencia física, sino también de fortaleza mental. La adrenalina corre por las venas mientras el mar, un lugar que parecía conocido y predecible, se convierte en una trampa mortal que puede tragarse todo sin dejar rastro. Las tormentas mortales no discriminan. No importa la experiencia de la tripulación ni la capacidad del barco. Cuando el mar se enfurece, todos están a su merced, y la historia está llena de ejemplos de cómo incluso los más preparados pueden ser arrasados por la furia del océano. Las pérdidas humanas y materiales en estos eventos se cuentan por miles, y cada barco perdido es una lección amarga sobre la supremacía del mar. Uno de los desastres más famosos y devastadores en la historia de la pesca ocurrió en el frío y peligroso mar de Bering,
durante una tormenta que arrasó con varios barcos pesqueros de cangrejo. Este evento, conocido como la tormenta de la pesca del cangrejo, se convirtió en una de las tragedias más mortales para la industria pesquera. En 2008, la tormenta que azotó a la flota pesquera de cangrejo cobró la vida de más de 10 pescadores y destruyó varios barcos en cuestión de horas. La tormenta comenzó sin previo aviso. Aunque los pronósticos indicaban condiciones adversas, nadie esperaba que las fuerzas del océano se desataran con tanta rapidez y ferocidad. El mar de Bering, ya conocido por sus condiciones extremas, se tornó en un caos de olas gigantes y vientos de más de 100 kilómetros por hora. Los barcos de pesca de cangrejo, con sus estructuras de acero y dimensiones grandes, fueron golpeados por olas de hasta 20 metros de altura que los lanzaron de un lado a otro. La flota pesquera, que en su mayoría consistía en barcos grandes, pensó inicialmente que podrían resistir la tormenta. Pero la violencia del viento y la fuerza de las olas fueron más de lo que cualquier barco podría soportar. Los barcos de pesca de cangrejo están diseñados para ser estables, pero no para enfrentarse a tormentas tan severas. En cuestión de horas, los vientos comenzaron a voltear los barcos y hacerlos completamente vulnerables. En medio del caos, algunos barcos fueron completamente arrastrados por las olas y otros comenzaron a hundirse lentamente. Los pescadores, atrapados por las circunstancias, lucharon por mantenerse a flote. Algunos barcos recibieron el impacto directo de las olas, volcando y arrastrando la tripulación al mar helado. Las temperaturas bajo cero no ayudaron, ya que los pescadores fueron rápidamente sumidos en el agua helada, lo que les dio poco tiempo para sobrevivir. Las condiciones de visibilidad nula, junto con el cansancio extremo y el miedo, hicieron que las maniobras de rescate fueran extremadamente complicadas. Mientras los barcos más grandes luchaban por mantenerse a flote, los equipos de rescate, aunque rápidos, tuvieron dificultades para localizar a los sobrevivientes. El tiempo jugaba en contra de todos, ya que el mar de Bering no perdonaba. En total, se perdieron varios barcos y, junto con ellos, más de 10 vidas de pescadores, muchos de los cuales aún permanecen en la memoria colectiva de la comunidad pesquera. Esta tormenta, que dejó una marca profunda en la industria de la pesca, no solo fue una tragedia humana, sino también un claro recordatorio de la vulnerabilidad de los pescadores frente a la furia del océano. El evento también impulsó mejoras en la tecnología de monitoreo y los protocolos de seguridad para los pescadores en áreas de alto riesgo, ya que la industria, aunque resiliente, nunca dejaría de recordar el precio que se paga al desafiar las fuerzas naturales del mar. En las décadas que siguieron, las lecciones de esta tormenta transformaron la manera en que las flotas pesqueras abordaban las condiciones extremas del mar. Pero para aquellos que perdieron a seres queridos o amigos, las cicatrices de esa noche siguen siendo visibles y siempre recordadas en la historia de la pesca en alta mar. Otra de las tormentas más devastadoras de la historia es la que afectó al barco pesquero Andrea Gail en 1991, un incidente que ha quedado grabado en la memoria colectiva de la industria pesquera. La tormenta que se desató sobre el Andrea Gail no solo fue un desastre para la tripulación, sino también una tragedia que se convirtió en leyenda debido a la violencia de la tormenta y la desaparición misteriosa del barco. Lo que comenzó como una faena rutinaria de pesca en el Atlántico Norte terminó convirtiéndose en un evento fatal. El Andrea Gail era un barco pesquero de arrastre que operaba desde Gloucester, Massachusetts, conocido por salir a pescar atunes gigantes y otros productos marinos. En octubre de 1991, el barco se encontraba en el mar de Northeast US, enfrentando condiciones de pesca difíciles pero no insuperables. Sin embargo, lo que no sabían es que una de las tormentas más mortales y repentinas de la historia se estaba formando en las aguas cercanas, el fenómeno conocido como la tormenta perfecta. La tormenta que se desató fue un combinado de sistemas meteorológicos que generaron vientos de más de 160 km por hora y olas que alcanzaron alturas de hasta 30 metros. Para poner en perspectiva, estas olas eran más altas que un edificio de 10 pisos. Esta tormenta fue tan masiva que involucró varios factores climáticos que convergieron en un punto, creando una tormenta única en su clase. El Andrea Gail, un barco de 22 metros, se encontraba en el epicentro de este monstruoso fenómeno sin tener ninguna posibilidad de escapar. A medida que el barco intentaba regresar a puerto, las condiciones empeoraron rápidamente. Las olas descomunales y los vientos huracanados azotaban el barco con una fuerza inhumana. La tripulación, compuesta por 6 hombres, luchaba desesperadamente por mantener el control del barco, mientras la tormenta amenazaba con volcarlo en cada momento. La fuerza del océano, combinada con la total falta de visibilidad, hizo que la comunicación con el barco fuera extremadamente difícil.
El Andrea Gail desapareció sin dejar rastro, y aunque se lanzaron varias misiones de búsqueda, nunca se encontraron sobrevivientes ni restos del barco. La historia del Andrea Gail fue capturada en el libro The Perfect Storm de Sebastián Junger y más tarde adaptada a la pantalla grande en la película La Tormenta Perfecta. Pero más allá del relato cinematográfico, la tragedia del Andrea Gail es un recordatorio de la fragilidad humana frente a la fuerza abrumadora de la naturaleza. El evento también tuvo un profundo impacto en la comunidad pesquera, que vio como una de las fuerzas más básicas de la naturaleza se llevaba la vida de aquellos que solo buscaban ganarse la vida en el mar. La desaparición del Andrea Gail y su tripulación trajo consigo una serie de cambios en los protocolos de seguridad en alta mar, especialmente en el monitoreo meteorológico marítimo. La tecnología de rastreo y los sistemas de predicción climática se volvieron más avanzados para intentar predecir y evitar tragedias como esta, pero la historia del Andrea Gail sigue siendo un trágico recordatorio de que, en el océano, las tormentas pueden desatarse sin previo aviso, y la vida de los pescadores siempre está en peligro frente a la furia del mar. El Mar del Norte, conocido por sus condiciones extremas y sus aguas traicioneras, ha sido el escenario de algunos de los accidentes marítimos más mortales. En 1997, la tormenta que afectó al barco pesquero Clipper Adventure se convirtió en una de las tragedias más recordadas por la comunidad pesquera. Esta tormenta no solo desató una serie de eventos fatales, sino que también dejó una huella imborrable en la historia de la pesca en alta mar. El Clipper Adventure era un barco pesquero de gran tamaño, especializado en la pesca de arenques y otros productos marinos en las frías aguas del Mar del Norte. En esa ocasión, el barco zarpó desde el puerto de Noruega, con la tripulación de 12 hombres listos para enfrentar la dura faena del día. Sin embargo, no sabían que en las horas siguientes, una tormenta de proporciones épicas se desataría sobre ellos, transformando el mar en un infierno imparable. La tormenta, que rápidamente evolucionó a una tormenta de fuerza 12 en la escala de Beaufort, trajo consigo vientos superiores a 130 km por hora y olas monstruosas que rompían con fuerza sobre el casco del barco. Las condiciones empeoraron rápidamente y la visibilidad se redujo casi a cero debido a la lluvia torrencial. Los pescadores, a pesar de su experiencia, se vieron atrapados en el caos, sin poder hacer más que luchar por mantenerse a flote. La fuerza de las olas no solo movió el barco con una violencia indescriptible, sino que también comenzó a dañar los sistemas de navegación del Clipper Adventure. La batalla contra la tormenta duró horas, pero el peor momento llegó cuando una ola masiva volcó parcialmente el barco, enviando a la tripulación al límite de sus fuerzas. A pesar de los intentos por recuperar el control del barco, la inestabilidad de la embarcación y el aumento de las olas crearon un entorno mortal. El capitán y los miembros más experimentados de la tripulación intentaron maniobrar en la tormenta, pero la violencia de los vientos y el mar enfurecido hicieron casi imposible cualquier acción efectiva. En un giro dramático, la tormenta dañó los motores del barco, dejando al Clipper Adventure a la deriva, sin forma de escapar del alcance de la tormenta. Lo peor de todo es que la tripulación, a pesar de la intensidad de la tormenta, estuvo atrapada en el barco durante horas, sin poder recibir ayuda. La falta de comunicación con los centros de rescate, debido a la interferencia de la tormenta, hizo que la operación de salvamento fuera extremadamente difícil. Afortunadamente, después de una angustiosa espera y de intensos esfuerzos de rescate, los barcos cercanos llegaron para auxiliar a los sobrevivientes. Sin embargo, el desastre ya había cobrado su precio. 5 miembros de la tripulación del Clipper Adventure perdieron la vida, y el barco sufrió daños irreparables que lo llevaron a hundirse poco después del rescate. El impacto de este desastre no solo conmocionó a la industria pesquera, sino que también resaltó la vulnerabilidad de los barcos pesqueros frente a tormentas de tal magnitud. La tragedia del Clipper Adventure fue un despertar para la comunidad pesquera, que comenzó a implementar nuevas medidas de seguridad y sistemas más avanzados de monitoreo climático para evitar desastres similares. Esta tormenta, que muchos consideraron una de las más mortales en la historia reciente del Mar del Norte, dejó lecciones importantes sobre la necesidad de preparación y precauciones adicionales para quienes arriesgan sus vidas a diario en el océano. Una de las tragedias más sombrías y poco conocidas en la historia reciente de la pesca en alta mar ocurrió en 2000, cuando el barco pesquero Hannah Blundell fue arrastrado por una feroz tormenta en el Mar del Labrador, frente a las costas de Canadá. Esta tormenta, que se formó rápidamente, arrasó con la embarcación y sus 8 tripulantes, convirtiéndose en un trágico recordatorio de la vulnerabilidad de los barcos de pesca frente a la furia del mar. El Hannah Blundell, un barco pesquero de 20 metros de largo,
Conocido por su fiabilidad en las duras aguas del norte, había salido de puerto en Nueva Escocia con la intención de capturar bacalao y otros peces de fondo. Sin embargo, lo que parecía ser una jornada de pesca común rápidamente se convirtió en una pesadilla. Durante las primeras horas de su faena, una tormenta que se estaba formando al sur de su ubicación se intensificó más rápido de lo que se esperaba. Los meteorólogos no habían previsto la magnitud de la tormenta, y la tripulación del Hannah Blundell no tuvo tiempo de prepararse adecuadamente para lo que venía. El viento comenzó a aumentar con rapidez, y las olas gigantes empezaron a embestir el barco, alcanzando alturas de hasta 12 metros. La tripulación, experimentada y acostumbrada a las duras condiciones del mar, rápidamente intentó maniobrar el barco hacia aguas más seguras. Sin embargo, la tormenta era demasiado poderosa. Las olas se estrellaron contra el Hannah Blundell con tal violencia que el barco comenzó a perder estabilidad. A medida que las olas seguían golpeando sin cesar, el barco fue golpeado por una serie de olas masivas que causaron una fuga de agua en el compartimento principal, rápidamente inundando la embarcación. A pesar de los esfuerzos desesperados por estabilizar el barco, el Hannah Blundell comenzó a inclinarse peligrosamente. La tripulación intentó activar las balsas salvavidas, pero las condiciones extremas hicieron que la evacuación fuera casi imposible. Las fuerzas de la tormenta arrastraron el barco aún más cerca de las costas rocosas, hasta que finalmente el Hannah Blundell se hundió en menos de 30 minutos, tragando a los hombres a bordo y llevándose sus vidas en un trágico giro de eventos. No se pudieron recuperar los cuerpos, y los esfuerzos de búsqueda fueron suspendidos después de varios días, sin éxito. El hundimiento del Hannah Blundell dejó una profunda huella en la industria pesquera, especialmente en la región de Nueva Escocia, donde muchos pescadores conocían la reputación del barco y su tripulación. La tragedia también fue un recordatorio de la fragilidad de la vida en alta mar, donde el mar, en su forma más feroz, puede tomar vidas en un abrir y cerrar de ojos. Este desastre subrayó la importancia de la preparación ante condiciones extremas y la necesidad de mejorar la seguridad en el mar. En los años posteriores, se implementaron nuevos protocolos de seguridad y tecnología avanzada para ayudar a los pescadores a enfrentar tormentas más fuertes con mayor protección. Pero la memoria del Hannah Blundell sigue siendo un recordatorio sombrío de lo que está en juego cuando los elementos se vuelven incontrolables. A lo largo de la historia, las tormentas mortales que han hundido barcos de pesca comparten una serie de factores comunes que convierten a estas tragedias en algo mucho más predecible de lo que parece a simple vista. Las condiciones extremas del mar, las decisiones humanas y la falta de preparación adecuada contribuyen a que muchos pescadores se encuentren atrapados en situaciones de vida o muerte. A continuación, desglosamos algunos de los factores clave que han llevado a la pérdida de barcos y vidas en alta mar. Una de las causas más comunes de las tragedias marítimas es la imprevisibilidad de las tormentas. Las tormentas en alta mar pueden formarse de forma repentina, con cambios rápidos en el clima que pueden hacer que un día aparentemente tranquilo se transforme en un infierno de viento y agua. Aunque los avances tecnológicos han mejorado la predicción del clima, en muchos casos, las alertas meteorológicas no llegan a tiempo o son inexactas, dejando a los pescadores sin la oportunidad de prepararse adecuadamente. Las tormentas en el mar de Bering, por ejemplo, pueden desarrollarse rápidamente debido a las complejas interacciones de corrientes frías y cálidas, lo que aumenta la probabilidad de que se desaten fenómenos meteorológicos extremos sin previo aviso. Los barcos de pesca, especialmente los más grandes, están diseñados para soportar condiciones duras, pero la sobrecarga de equipos y pesca puede hacer que se vuelvan más vulnerables durante una tormenta. Muchos barcos de pesca no están equipados para soportar olas gigantes, y el daño estructural de un barco bajo esas condiciones puede ser fatal. En algunos casos, un fallo técnico en los sistemas vitales del barco, como los motores o las bombas de agua, puede agravar la situación, haciéndolo incapaz de mantener el control o escapar de la tormenta. Esto fue evidente en varios desastres, donde los barcos quedaron a la deriva debido a fallos en los sistemas que debían mantenerlos operativos en condiciones extremas. La falta de preparación ante situaciones extremas es otra causa importante de tragedias en alta mar. Muchos barcos pesqueros no están completamente equipados con balsas salvavidas de emergencia o sistemas de comunicación de largo alcance. A menudo, las tripulaciones no cuentan con el entrenamiento adecuado para manejar una evacuación en condiciones de tormenta extrema, lo que aumenta las probabilidades de pérdidas de vidas. Además, la fatiga de la tripulación, agravada por el trabajo constante en el mar, puede hacer que las decisiones cruciales en momentos de crisis sean tomadas con lentitud o desorientación. Cuando un barco de pesca se ve atrapado por una tormenta, el rescate puede ser una tarea difícil y peligrosa.
Las tormentas intensas dificultan que los barcos de rescate se acerquen y la visibilidad casi nula hace que localizar el barco sea casi imposible. Los sistemas de localización y tecnología de rastreo en los barcos pesqueros son clave, pero muchos barcos pesqueros en zonas remotas del océano no están equipados con estos dispositivos avanzados. Incluso cuando se llevan a cabo esfuerzos de rescate, el tiempo es un enemigo mortal. El agua fría, la falta de oxígeno y la inacción prolongada pueden eliminar las posibilidades de supervivencia en minutos. El mar de Bering, el mar del Norte y el Atlántico Norte son algunas de las zonas más peligrosas para la pesca en alta mar. Estas regiones están caracterizadas por aguas frías, corrientes traicioneras y condiciones de tormenta impredecibles. En estas áreas, las tormentas no solo son más intensas, sino también más frecuentes, aumentando la probabilidad de desastres. Los barcos pesqueros que operan en estas aguas deben estar diseñados para aguantar las fuerzas de mar, pero incluso los mejores barcos pueden ser superados por olas de más de 20 metros de altura y vientos de más de 100 kilómetros por hora. En muchos casos, la fatiga de la tripulación es un factor que contribuye significativamente a las tragedias en alta mar. Los pescadores pasan días y semanas en el mar, enfrentando turnos de trabajo largos y condiciones agotadoras. Cuando llega una tormenta, la desesperación y el agotamiento pueden llevar a la tripulación a tomar decisiones peligrosas, como continuar trabajando en lugar de abandonar el barco o ignorar las señales de peligro. En el momento en que la tormenta estalla, estos errores de juicio pueden ser fatales. Cada tragedia marítima nos deja una enseñanza crucial sobre la importancia de la seguridad en el mar. A lo largo de las décadas, la industria pesquera ha ido mejorando en varios aspectos, especialmente en lo que respecta a la preparación ante tormentas extremas y la protección de la tripulación. Sin embargo, las lecciones aprendidas de eventos trágicos como el hundimiento del Andrea Gail o el desastre del Hannah Blundell aún resuenan fuertemente en la industria. Una de las áreas más críticas que ha evolucionado con el tiempo es el uso de tecnología avanzada para monitorear las condiciones meteorológicas en tiempo real. Hoy en día, los barcos pesqueros están equipados con sistemas de radar y sondas meteorológicas que les permiten detectar tormentas antes de que se desaten por completo, dándoles una oportunidad de escapar antes de que las condiciones se vuelvan mortales. Además, las comunicaciones satelitales han mejorado enormemente, permitiendo a los barcos mantenerse en contacto con las autoridades y otros barcos, incluso en las regiones más remotas del océano. Otro avance significativo ha sido el desarrollo de balsas salvavidas y equipos de evacuación mejorados. Hoy en día, los barcos están obligados a llevar equipo adecuado para situaciones de emergencia, incluidas balsas de rescate más grandes y seguras, así como chalecos salvavidas de última generación que ayudan a prolongar las posibilidades de supervivencia en aguas frías. Las tripulaciones también reciben entrenamientos más rigurosos sobre cómo manejarse en situaciones de emergencia, lo que ha demostrado ser crucial cuando el tiempo para tomar decisiones es limitado. Sin embargo, a pesar de estos avances, el desafío continúa. Las tormentas más poderosas siguen siendo una amenaza constante para la pesca en alta mar, y es fundamental que tanto los pescadores como las autoridades marinas sigan trabajando juntos para mejorar los protocolos de seguridad. A medida que la tecnología avanza, la prevención y la capacitación seguirán siendo la clave para reducir la cantidad de vidas perdidas en estas tragedias. Si este video te ha impactado y quieres saber más sobre la pesca en alta mar, las tormentas extremas y todo lo relacionado con la vida en el mar, no olvides darle like y dejar tu comentario. Nos gustaría saber qué te ha parecido la historia y qué otros temas te gustaría que exploráramos en el próximo video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido para mantenerte informado y cautivado. Nos vemos en el siguiente video, donde continuaremos descubriendo las increíbles y peligrosas historias del océano.